En las sesiones técnicas escolares también se habla cada vez que hay de la evaluación. Pero ¿cómo hacerla? ¿Qué elementos debieran estar presentes? ¿Cuáles son las evidencias que van a sustentar nuestra evaluación formativa, por ejemplo? Es un punto muy complejo y está siempre en constante construcción y reconstrucción. Y cada bloque, creo, nos preguntamos, ¿cómo podría yo mejorar? Bueno, pues hay evaluaciones cualitativas de los alumnos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo aplicarlo en la práctica? ¿No? Lo sabemos, pero es difícil. Reflejan una visión, las evaluaciones que hacemos, aunque no queramos, reduccionista metodológicamente. Entonces, ¿cómo ampliarlas? Bueno, pues el proceso de aprendizaje que buscamos en las aulas es de ambientes colaborativos y aprendizajes significativos, ¿no es cierto? Bueno, pues como docentes incluimos desde nuestras prácticas cotidianas actividades como por ejemplo aprendizaje basado por proyectos, ABP, ¿no? También hay docentes que han incluido el trabajo por instrucción entre pares, que es buenísimo, como parte de las actividades en sus aulas. Pero, ¿cómo evaluar estas interrelaciones? Bueno, no hay duda, el reto docente es grande. Además, queremos que los alumnos se cuestionen, que reflexionen, que infieran, que observan fenómenos, que describan de forma clara las situaciones, sus propuestas y que además esto lo hagan tanto verbalmente como por escrito. Bueno, y que se planteen hipótesis, que infieran y que analicen desde diferentes perspectivas. Oh my God, suena terrible. La evaluación formativa se sustenta en recolectar evidencias de las ejecuciones de los productos de los alumnos y los maestros. Con esto hacen inferencias de cómo cada alumno logró o no logró algo o en qué medida lo logró. También es muy importante dentro de este proceso las autoevaluaciones y autorreflexiones de los alumnos para que ellos vean su propia ejecución, cómo la consideran y detecten en dónde se detuvieron o tuvieron problema. Bueno, pues es un gran reto docente esto, ¿no? Hay que estar registrando constantemente, dando la clase, viendo las intervenciones de los alumnos, reconocer cuando hacen ideas productivas, seleccionar estrategias y hacer interpretaciones adecuadas sobre el pensamiento de los alumnos y sobre el uso de las estrategias efectivas. Una forma de hacerlo es cuando organizamos en las aulas conversaciones evaluadoras, conversaciones dialógicas. Estos diálogos tratan de hacer explícito el pensamiento de los estudiantes y aprovechar las respuestas que ellos nos den para replantearnos como docentes futuros objetivos, los que siguen, etc. Por otro lado, una gran cantidad de investigaciones como la de Rasmussen et al. En 2008 han incursionado en averiguar qué tipo de construcciones discursivas utilizan más bien los docentes que promueven aprendizajes en donde forman alumnos críticos. Estas investigaciones han puesto en 4 categorías de aprendizaje los discursos, y son ecos, preguntas, comunicaciones y gerencias. Para ejemplificar lo anterior, propongo hacerlo desde el área socioemocional y con un libro, ya ven que eso me encanta, El oso contra el reloj, de Jolivet Fromental y de Editorial La Manuta, que es la historia de un oso que no sabe leer el reloj, que no comprende el manejo del tiempo y nunca llega a tiempo y se mete en muchos problemas. Pero ¿cómo salir de ellos? Su papá le enseña el manejo del tiempo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo resuelve el oso niño esta situación? Pues agotadoso. Y van a un doctor para que se los diagnostique. ¿Y qué creen que dice? Que tiene que reposar, que se ha pasado de actividades. Primero se pasaba de que se le iba el mundo así y luego de actividades. Bueno, vamos a ver los elementos discursivos como si este fuera un niño que nos hubiera contado algo. Repetir. Es cuando se refiere a lo que
a que el maestro repite unas palabras y utiliza las mismas palabras que dijo el alumno. Y entonces, por ejemplo, una intervención del maestro podría ser: todas las mañanas son iguales. Parafrasear, por ejemplo, es cuando utilizas una parte de una cosa y otra parte de otra cosa. Por ejemplo, todas las mañanas eran iguales hasta que entendieron el manejo del tiempo y entonces se volvieron campeones. Expandir: cuando cada uno entiende algo, pareciera mágico y comprende uno cosas que inclusive pensaba que no estaban relacionadas entre sí. No solo entendieron las matemáticas, le dice, pero ahora rendían al quíntuple. Y finalmente la cuarta es reportar la anécdota de un niño. Y entonces podemos decir: el niño y su oso no podían manejar el tiempo bien y después de entender el manejo del tiempo pudieron manejarlo bien y acabaron agotadosos. Tenemos otro elemento discursivo que son las preguntas. Y preguntas detonadora que promueven el pensamiento crítico, por ejemplo, evaluar. ¿Cómo se sienten los personajes antes y después? ¿Cómo lo sabes? La intención es responder a como la respuesta de los alumnos, pero sustenten lo que digan, ¿ok? Clarificar. No entendí muy bien por qué fueron a ver al doctor. ¿Qué significará agotadoso? Explicar, por ejemplo, ¿me podrías decir más detalladamente qué crees que le pasó al oso? ¿Crees que el médico fue claro en lo que le dijo? Y justificar. Cuando nos cuentas que el oso no sabía sumar y restar, ¿cuál crees que era la razón? Luego, la tercera es comunicaciones, y en esas se incluyen iniciar, facilitar, responder y resumir. La escucha activa es indispensable para que pueda haber una comunicación efectiva. Comunicación implica que el emisor y el receptor entiendan el mensaje de la misma manera. Y en las intervenciones siempre hay un ambiente, y en este ambiente hay ruido que puede interferir en cómo entendemos. Pero no en sentido literal, es tomar en cuenta los aspectos que nos distraen o que afectan la comunicación. Y finalmente, la de gerencias es organizar, motivar, dirigir y monitorear. Cuando los alumnos se sienten motivados a compartir, pues se sienten escuchados desde una mirada horizontal, dialógica, respetuosa y empática, y estarán en un ambiente seguro que les permite expresar sus dudas, preguntar sus creencias, compartir con sus pares y con los maestros, y se promueve un ambiente dialógico desde un pensamiento crítico, que debería ser la base de todas las interacciones. Este tipo de diálogos promueven reflexiones y alejan al ambiente de monólogos de los docentes. Utilicé un ejemplo muy sencillo con un juego lúdico que hice con ustedes con un cuento, pero para que vean en el área socioemocional qué tipo de preguntas, qué tipo de maneras puede uno cuestionar a los alumnos y así formar alumnos críticos. Espero que este video les ayude en su práctica cotidiana. En la siguiente cápsula compartiré con ustedes dinámicas que promuevan, por ejemplo, la construcción del pensamiento crítico. Y es importante, puse este ejemplo socioemocional, pero realmente aplica para todas las áreas. No importa de qué materia, nada, tenemos que construir ambientes críticos. Y si les gustó la cápsula, denle like y hasta la próxima.